programa 2 de nuestro podcast. Hoy estamos grabando 2 de abril. Vamos a hablar de la situación en Venezuela, las elecciones presidenciales para el 2024. Quien les habla, José de Bastos, junto a mi amigo Daniel Sierra. Les recordamos brevemente nuestro email, tendenciairreversiblepodcast@gmail.com, y en Twitter nos pueden seguir tenirreversible, @ten irreversible, TEN irreversible, en X, antiguo Twitter, y por supuesto el podcast lo pueden escuchar en Spotify y también nos pueden ver en YouTube si prefieren esta versión en video. Es el segundo programa. La primera vez hablamos sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, y hoy, pues, habiendo sido una semana o un par de semanas movidas en Venezuela, vamos a aprovechar para profundizar un poco en el tema de las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio del 2024, y le doy el escenario y el espacio a Daniel para que nos dé su opinión de cómo está la situación, cómo la ves y pues qué crees que va a pasar, Daniel. Muchas gracias, José, y un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, sí, dos semanas muy movidas, ¿no? En Venezuela. Y bueno, me gustaría comenzar por lo obvio, y es que el régimen hizo una de las acciones más descaradas bueno, yo sí creo que de los últimos años, que fue no permitir a Corina Yoris ni siquiera la opción de inscribirse sin ningún tipo de inhabilitación administrativa ni sentencia judicial. Sencillamente no les dio la gana de dejarla inscribir, y quedaron retratados frente al mundo. Como dijo María Corina, esto los obligó a sus aliados internacionales a hablar en contra. Que Gustavo Petro, presidente de Colombia, haya dicho que lo que hizo Maduro fue un golpe antidemocrático, son palabras mayores. Que el propio Luis Ignacio Lula da Silva haya hablado en contra y burlándose básicamente de la movida de Maduro de no permitir a Corina Llores inscribirse, también fue muy importante. Obviamente que Petro, que Lula alcen la voz por la democracia venezolana en contra del régimen, no significa que digamos, Maduro ahora sienta la presión y vaya a cambiar de rumbo. Pero es mejor que lo hagan a que no lo hagan. Y un poco como hablamos en ese episodio introductorio, esto va a ser un ejercicio de ir acumulando fuerzas, de ir teniendo victorias pequeñas, pero que vayan acumulándose y pudiendo poco a poco este movimiento de resistencia nacional, este movimiento civil, pacífico, de poder presionar la sociedad venezolana a un cambio político que lleve a la transición a la democracia, pues tuvo una victoria desde mi punto de vista con la jugada de María Corina de no cerrarse, no decir o soy solo yo o no es nadie, sino abrir el juego, decir no soy yo. Bueno, obviamente mi inhabilitación es ilegal, pero aún así estoy dispuesta a abrir campo, jugar Caribe, hacer una jugada distinta que el régimen no estaba preparado para contestarla, y por eso tuvo que acudir a un error que fue hacer esta jugada burda de ni siquiera permitirle inscribirse, ¿no? Entonces, creo que un punto para María Corina, y obviamente todo venezolano con un poco con la experiencia de cinismo de estos ya 25 años de lucha, puede decir, bueno, pero tampoco se logró nada y sigue Maduro, pero bueno, con un jalón de orejas importante de sus propios aliados que nos permite ganar tiempo, mejorar frente a la comunidad internacional nuestra perspectiva de que el régimen no puede sencillamente hacer cualquier elección que le provoque, que tenemos que tener una elección libre en donde, y de nuevo, volviendo a lo que María Corina dice, que me parece muy acertado, el régimen no puede elegir el candidato que vaya en su contra, ¿no? Aquí vamos a uno de los puntos más controversiales de las últimas semanas, que fue la inscripción de la candidatura de Manuel Rosales por la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Y obviamente esto generó mucha polémica porque
digamos, es sin lugar a duda una inscripción unilateral que no contó con el apoyo de la unidad democrática, ¿no? Y por supuesto, esto generó muchos reclamos. Yo también creo que digamos, es un mal momento para hacer jugadas unilaterales, pero hay dos interpretaciones, ¿no? Una interpretación es que fue una jugada unilateral de un político oportunista, la típica jugada del zorro viejo, aprovechó una ventana, se metió y se posicionó para decir lo que el propio Manuel Rosales ha dicho, que es el sueño tanto de él como de todo venezolano de ser presidente de la República. Y bueno, está viendo a ver si le sale. Fuera de la unidad, pero digamos, esa interpretación para mí es una interpretación relativamente benigna. O sea, no siento que, digamos, merezca, según la condena moral de la nación, como en efecto María Corina se ha limitado a no hacerlo y a dar el espacio a decir, efectivamente, esta jugada está fuera de la unidad, pero tampoco ha condenado a Manuel Rosales por nombre, por apellido y diciendo no voy a aceptar esto. Está ampliando el espacio de maniobra. Ahora, la otra interpretación de la jugada de Rosales, si es una interpretación nefasta, no sabemos cuáles son o sea, cuál es la verdad del asunto. La interpretación es que Cuadrado con Maduro lo que está haciendo es lavando la cara a una elección no competitiva, ya acordado que va a reconocer que Maduro va a ganar independientemente de lo que suceda el 28 de julio. Y bueno, obviamente si eso es lo que decidió hacer, entonces el señor Rosales decidió ser un alacrán, eso sí es una traición existencial y merece la condena de toda la nación. ¿Qué tenemos? Tiempo para ver lo que ocurre. Stalin decía hace poco. Sí, Sí, adelante, adelante. no, te freno ahí para luego indagar un poco más en esas dos posturas que dices, ¿no? En profundizar un poco más en eso y en los detalles o en las declaraciones de personas cercanas a Rosales que han ido saliendo Sí. en estos días. Eh, yo creo que, digamos que en general estoy de acuerdo contigo. Yo lo que, una de las cosas, obviamente, a preguntarse ahora es quién es Rosales, ¿no? ¿Cuál de esas dos figuras que tú mencionas ahí? Eh, Estoy de acuerdo en verlo de esa forma, o sea, incluso casi la tercera opción de creerle a Rosales plenamente, decir, oye, eran las 11:55 de la noche, no teníamos candidato, me tengo que escribir yo por el bien del país, por el bien de María Corina Machado, ¿no? Voy a salvarla a ella y a la fuerza que tomaron, que tomó su candidatura en las primarias. Yo tengo que, no yo, pero como tengo esta suerte de estar habilitado, me voy a escribir, ¿no? La otra es la segunda de Zorro Viejo y la tercera, obviamente, estoy de acuerdo, es bueno, que es un pacto y que no va a servir de opositor de verdad, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, mi visión básicamente es, a pesar de que uno queda como muy tentado a caerle encima a Rosales, eh, bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo creo que él sí tiene que convencernos, ¿verdad? No a ti y a mí, pero al país, digamos, a María Corina, ¿verdad? A la plataforma unitaria, a la gente que al final lo puede hacer presidente, tiene que convencerlos de que es, el candidato, que es un candidato opositor y que puede ser el candidato de la oposición. Yo no puedo afirmar que no lo sea, tampoco puedo afirmar que lo sea, ¿no? Porque evidentemente su camino en los últimos meses ha sido gris, digámoslo así, ¿no? Y creo que yo todavía quisiera escuchar de él un poco de eso, ¿no? De decir, yo entiendo que la gente no le gustó, que voté por el referendo de Guyana y que fui, no solo voté, sino que fui, bueno, ahí dándole la espalda, el palmadas en la espalda a Maduro por eso, ¿no? Y etcétera. Ha sido un poco arrogante su forma de enfrentarlo, pero vuelvo a tu punto. No es Daniel Ceballos, no es Antonio Ecarri, no es la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, a quienes, fíjate que ha pasado más de una semana y nadie habla de ellos, o sea, nadie habla de ellos como opciones opositoras. O sea, sabemos que no son opositores, estamos seguros, nadie lo duda, quizás el conde del Guácharo genera algún entusiasmo en parte de la población
Bueno, un poquito, pero hay 11 candidatos, además de, bueno, creo que son 10 además de Rosales. El otro, que es un poco un enigma, y podemos también discutirlo un poco, es Enrique Márquez, que yo no sé si tiene tantas, digamos, enemistades entre la oposición. En algún artículo me parece que de la Gran Aldea decía, bueno, prefiero a Enrique Márquez porque no es Manuel Rosales, por lo menos, ¿no? Y podría hacerlo. Pero bueno, eso por un lado, y me mantengo, digamos, en tu línea de pensamiento. Lo que a mí me sigue generando, no sé si decir dudas o lo que, y quizás es positivo, fue la inscripción, no a última hora, sino después de terminado el partido, de Edmundo González Urrutia, ¿no? Que inscripción que todavía no tiene una explicación, básicamente, y que puede ser motivo de esa presión que tú dices, porque claro, el argumento de Rosales es yo me inscribí porque si no, no había alternativa. Bueno, eso era verdad a la medianoche de 25 para 26 de marzo, pero al día siguiente se abrió este espacio de 12 horas donde la MUD inscribe a alguien, el partido MUD, digamos, que es la plataforma unitaria, que no fue la señora Corina Lloris, la doctora Corina Lloris, presuntamente porque no le permitían, pero fue este señor. Ujú. Que de nuevo, como dices tú, existe el tiempo para que si este señor, el señor González Urrutia, que tiene una larga trayectoria, pero no es muy conocido, eh, bueno, si él se mantiene y hoy fue, digamos, confirmada, o al menos en una primera instancia, su candidatura, si él sigue ahí, pues evidentemente no existe una razón para esa salvación de última hora de Rosales. En todo caso, antes de desviarme hacia esa parte del debate, eh, bueno, esa inscripción fue, digamos, un poco rara, ¿no? Y uno también dice, bueno, quizás no tenemos que saber qué fue lo que pasó ahí, o sea, quizás no beneficia que el público sepa qué ocurrió ahí, pero algo ocurrió, ¿verdad? Porque no era todo, bueno, mira, que no nos abre la página web. Bueno, evidentemente eso no es todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque a Manuel Rosales de repente sí le abrió el sistema. No, están hablando y dicen, sí, sí te dejamos inscribir, Manuel. Y si lo hubiera hecho a las 12:01 de la madrugada, igual lo dejan también, porque eso está conversado, ¿no? Pero bueno, esa misma conversación pasó con la plataforma unitaria, permitiendo a Edmundo González Urrutia, que no sé qué número de opción era, de los nombres que se hablaron de la medianoche, no estaba el de él, ¿verdad? Porque se ha hablado de Omar Barbosa, por ejemplo, e incluso Andrés Caleca, creo que ninguno lo permitieron. Eh, pero bueno, apareció estas 12 horas extrañas, aparece este candidato poco conocido, eh, él no ha aparecido como sí lo hizo Corina Lloris luego de su designación. Eh, entonces está ahí como un enigma, ¿no? Y eso es lo otro que me parece interesante. Visto de cierta forma, esa inscripción me parece de cierta manera el mayor triunfo, porque algo pasó ahí que el chavismo echó, digamos, unos pasos para atrás y dijo, bueno, no va a ser Maduro, digo, no va a ser Rosales o nadie, vamos a dejar esta otra ruta medianamente abierta. Y sigue abierta. Sí. No, de acuerdo. A ver, yo creo que ahí es donde centro lo que ganamos ahorita, que fue tiempo. No hay ninguna decisión irreversible, no hay ningún eso, nada se quebró, todo está por construirse y necesitamos construir mucho, todavía necesitamos que María Corina tenga el tiempo para liderar este movimiento de coordinación de la sociedad venezolana que de manera pacífica pueda no solo enfrentar una elección transparente, legítima este año, sino poder utilizar la fuerza de la sociedad venezolana para lo que viene, que es poder eh, eh, garantizar que la transición suceda. Yo creo que la ventaja de lo que ocurrió ahorita con todo este episodio es que queda muy evidente que no hay ninguna razón jurídica, que es literalmente el arbitrio puro, que no existe la ley, que no existe la constitución y que es sencillamente lo que le dé la gana al régimen. Y bueno, parece mentira, pero eso es bueno, que se vuelva a ver, porque mucha gente pierde la perspectiva de que eso es a lo que nos enfrentamos. O sea, de nuevo, un poco lo que hablábamos de que con
cuando uno habla, no, a ver, lo que siempre se dice, ¿no? Lo que el venezolano quiere es votar. Claro, eso es lo que todos queremos, ¿no? El problema es si no te dejan votar, ¿no? Y quién no te deja votar, un gobierno que no es democrático, que no está dispuesto a someterse a la voluntad popular. Entonces, creo que en ese ejercicio de presión que permita hacer que Maduro y su combo se eche para atrás, tenemos tiempo todavía para organizarlo. Lo que me parecía increíblemente interesante de lo que dijo tanto el señor Rosales como Stalin es que ellos admiten que fue el régimen el que aceptó sus nombres. O sea, no que no, me inscribí y bueno, por suerte pasó la inscripción. No. Ellos admiten que fueron aceptados por el régimen. Y es como, y Stalin decía en una entrevista hace poco, no, bueno, pregúntale al régimen por qué es eso. No, te pregunto a ti, Stalin, ¿por qué tú eres un candidato aceptado por el régimen? ¿Por qué Manuel Rosales es un candidato aceptado por el régimen? Lo que ocurrió en las primarias de las fuerzas democráticas era la elección de nuestro candidato y no fue Manuel Rosales. Si Manuel Rosales es un candidato aceptado por el régimen, ¿por qué entonces va a ser Manuel Rosales la opción para enfrentar al régimen? No tiene sentido. En todo caso, creo que a ver, quien tiene que dar esa explicación es Manuel Rosales, es el propio Stalin, y probablemente no la puedan dar, porque es una explicación muy extraña, ¿no? O Claro, sea, lo que uno puede suponer, ¿verdad? Volviendo a tu dualidad inicial, es, número uno, bueno, es un aliado del gobierno y no va a intentar ganar la elección, ¿no? Va a estar ahí para que ya de por sí esa noche, cuando el país de España, por ejemplo, tituló como que al final el chavismo elige al candidato de la oposición, ¿no? Eso sin Rosales, obviamente sin Edmundo González Urrutia, hubiera sido plenamente cierto, ¿no? Y hubiera sido el final, como dices tú. Punto y final, como pasa en otros países, no permiten a ningún candidato real de oposición participar, bueno, se acabó. La candidatura de Rosales deja eso como, bueno, quizás no, ¿no? Y ciertamente, si Rosales fuera, y no estamos asegurando que lo sea, pero fuera un aliado de Maduro, ¿verdad? Sería un aliado muy valioso, porque no es cualquiera, ¿no? No es, de nuevo, Daniel Ceballos, o sea, no es Antonio Ecarri, que tuvieron una trayectoria medianamente pequeña y ahora aparecen de candidatos presidenciales. No, este fue candidato presidencial, es gobernador del Zulia, y obviamente que sí le da mucha más seriedad a una elección presidencial y hace que si Maduro la ganara con Manuel Rosales de rival, bueno, sería mucho más fácil, casi necesario aceptar a Maduro como presidente por parte de la comunidad internacional, levantar sanciones, normalizar todo, ¿no? Dejar de hablar tanto de Venezuela. Eh, Esa es una razón. La otra posibilidad es que también veo una segunda o una tercera. O sea, una puede ser que el chavismo cree que le puede ganar. O sea, Manuel Rosales puede ser un opositor plenamente legítimo, pero ellos saben de las dudas que existen entre la población, sabe que no levantó interés en las primarias, bueno, que la gente no está interesada en movilizarse por él, en superar los obstáculos que igual va a haberlos para votar, y entonces le puede ganar, ¿no? Porque él no va a tener ese impulso o porque sectores de la oposición no le van a creer que es un candidato de la oposición y no van a votar por él. La tercera, y es que esto me sigue costando creerlo, es que, bueno, realmente aceptarían perder contra Rosales, mm, ¿no? Que realmente que a María Corina les da miedo que venga una presidenta a perseguirlos, que toda la vida María Corina ha estado tan radical, pero entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Perdemos con Rosales y tenemos un acuerdo que yo, José de Bastos, firmo, por cierto, de que él nos va, en esos 6 meses entre la elección de julio y la toma de posesión en febrero, eh, bueno, nos va a dejar salir del país, nos va a dar perdón a todos, vamos a poder gobernar las gobernaciones, la Cava va a ser ahí un aliado, la bancada del PSUV se va a dividir, o sea, va a haber una transición con Rosales porque tenemos estos acuerdos de zorros viejos que no va a estar con ninguna revancha ni justicia, pues, porque no solo revancha, pero que
los derechos humanos, pues Manuel Rosales los va a dejar un poco de lado. Me cuesta creer que es esa tercera, pero lo que creo que tú has estado mencionando, creo que el deber casi de la oposición es intentar colarse entre esa segunda y esa tercera opción. Que el chavismo se equivoque lo suficiente para por ahí meternos, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? O sea, tampoco es que el chavismo sea un planificador perfecto y tiene todo calculado de lo que va a pasar. O sea, asume riesgos, ¿no? O sea, ve escenarios, asume riesgos. Yo creo que lo que apostaron es que subestimaron a María Corina. Y lo que la apuesta fue, se lanza Rosales, María Corina lo va a matar inmediatamente y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 2017. Porque la gente se olvida de 2017 y es demasiado importante recordarlo. Las elecciones de gobernadores de 2017 fueron con una oposición en donde básicamente el pueblo opositor decidió no acompañar la elección, decidió no ir a votar, a pesar de que la mayoría de los partidos políticos convocaron a las elecciones de gobernadores. Y luego específicamente el Zulia, y esto incluso a mí me costó recordarlo, tuve que chequearlo ahora. Ocurre que Juan Pablo Guanipa gana la elección del Zulia, decide no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo destituyen ilegalmente y luego se convoca una nueva elección. Y ahí ocurre algo misterioso. Habilitan a Manuel Rosales, posterior a que hayan suspendido a Juan Pablo Guanipa, a que no lo hayan dejado asumir la gobernación, habilitan a Rosales, que estaba inhabilitado, y Rosales se lanza gobernador en diciembre del 2017, ahora contra Omar Prieto, pero se lanza de nuevo como el chavismo pensó que iba a lograr con esta jugada que está haciendo. Se lanza solo, fuera de la unidad, y ¿qué ocurre? Pierde estrepitosamente, pierde por más de 15 puntos porcentuales. Y ahí es algo que el chavismo, la verdad, hay que reconocerle que ha innovado y es interesante que el fraude ya no ocurre en la urna de votación, aunque también ha ocurrido. El fraude ocurre antes, el fraude ocurre en que no hay una elección, ¿no? O sea, donde las condiciones electorales no son conducentes a una elección legítima, ¿no? Y yo creo que el chavismo estaba contando con un escenario similar, que María Corina destruyera a Rosales inmediatamente y era, ¿saben qué? Me lanzo de esto, ya no es una elección, abstención 2005, 2018, etcétera, que de nuevo son contextos distintos, pero esa era la lógica, abstención y nada, Maduro le gana una elección, como dices tú, a Rosales, que es una elección muchísimo más legítima frente a la comunidad internacional en esos términos, si le hubiese salido bien la jugada al chavismo, que, como dices tú, contra qué sé yo, Carri o cualquiera de estos, ¿no? Sí. Ahora, a María Corina hay que, de nuevo, yo me quito el sombrero ante María Corina porque evidentemente ha demostrado una madurez gigantesca que ha crecido en todo este proceso político de manera enorme y que a pesar de que su instinto y el de su base haya sido, es decir, el chavismo conoce de este instinto y ese es el instinto inicial, decide no hacerlo, darse el tiempo, crear las condiciones, aumentar la posibilidad de tener más fuerza y teniendo más fuerza entonces, luego tomar una decisión en el camino. A mí me parece que, de nuevo, el chavismo no le está saliendo bien esta jugada y tenemos, como tú dices, la oportunidad de utilizar esta elección no como una elección libre, normal, en democracia, no, es que eso no es lo que estamos, sino como un evento de coordinación nacional no violenta, pacífica, donde de verdad los venezolanos quieren votar y que si el chavismo se roba una elección ahí, y todavía falta mucho para cómo va a ser la elección, pero si el chavismo se roba una elección ahí, eso puede ser un elemento de coordinación de toda esta fuerza de la sociedad civil que obligue a el gobierno ahí sí a negociar su salida, ¿no? Entonces, sí. Sí, o sea, lo cierto es que esa coordinación se ha estado dando, ¿no? Se ha estado dando esa coordinación, digo, de cara a la elección de la sociedad, desde las primarias, creo yo, ¿no? Porque yo creo que hace 2 o 3 meses antes de las primarias no había ningún tipo de interés de nada en la política venezolana. Y María Corina, con su candidatura, porque no fueron las primarias como tal, pero bueno,
por un motivo u otro. Y yo insisto que nunca he sido fan de ella y en las primarias fui la mínima minoría que no votó por María Corina, pero evidentemente era la única dirigente que en los últimos, bueno, desde el desplome de Juan Guaidó, la única dirigente opositora que ha generado algún tipo de ánimo, esperanza, optimismo, o sea, póngale la palabra que usted quiera, pero es la única que lo ha hecho, ¿no? Y Sí, por eso las primarias fueron un éxito. Por encima de lo esperado, se vio que sí, que todavía había interés, todavía había ganas de participar. eh, y ahí empezó, bueno, en el proceso de las primarias, con las primarias como primer granito, ese proceso de, bueno, de rearmarse, de coordinarse, de sumar fuerzas de cara a una elección presidencial, que sigue siendo medianamente frágil, diría yo, o débil, y que además se ve reflejado en que se insiste en este camino electoral, pero por ejemplo no hay ningún tipo de ánimo o interés de manifestación en las calles, ¿no? Porque ha habido momentos en los que uno dice, bueno, quizás en el 2002 o 2007 o 2014 hubiera habido una manifestación cuando a Marco Corina le cerraron la puerta, o en cualquier otro momento entre septiembre y abril, ¿no? No, el ánimo está encauzado únicamente de momento hacia una elección y esa elección sigue viva, ¿no? Y para un poco volver a eso, yo personalmente creía, y digamos que todavía más o menos creo, o mi pronóstico sigue siendo de que en algún momento, como decías tú, antes del 28 de julio, el chavismo va a intentar acabar con esta elección, ¿no? mm, No se va a arriesgar ese día a perderlo. Pero, dicho este pronóstico, digamos, medio pesimista, pensaba que iba a ser el 25 de marzo, mm, ¿no? O sea, eso me sorprendió positivamente. O sea, yo pensé que sí, era un momento ideal para ellos decir, ya, hasta aquí llegó, ni siquiera Manuel Rosales, te quedan con estos 11 y ahí deciden si apoyan al conde, pero iba a cerrar mucho más la puerta. Y sí, insisto, me sorprende, me alegra, pero también sigo sorprendido de que no haya pasado, ¿no? De que pensando uno que Maduro y su entorno hubieran podido cerrar la puerta ahí, no lo hicieron. Entonces algo les está impidiendo ese cierre definitivo, ¿no? sí, de acuerdo. Ojo, y porque su mejor escenario obviamente es volver a la legitimidad internacional. Mm. Es decir, ellos se quieren quedar en el poder, sin duda alguna, pero dentro de quedarse en el poder, mejor quedarse en el poder con legitimidad que sin legitimidad, ¿no? Mm. Entonces, están viendo cómo logran esto. El problema, obviamente, es que intentar tener esta legitimidad abre la puerta a estos riesgos y nuestra función como sociedad civil organizada es aprovechar al máximo estos espacios de riesgo que asume el poder, ¿no? Y de nuevo, como decíamos al principio, esta no es la primera lucha por la democracia que, bueno, ojalá que veamos en nuestras vidas en Venezuela, pero o sea, esto es conocido que los regímenes se equivocan y que las sociedades que van a las transiciones democráticas es porque aprovechan estas equivocaciones. Entonces, siempre estar buscando el error del enemigo es como ellos han dominado a la oposición y es como nosotros podemos lograr una transición. Claro, y ya lo han hecho, o sea, sin pensarlo demasiado, pero en la Venezuela del 2007 fue una serie de errores de Hugo Chávez, ¿no? O sea, Hugo Chávez, que venía de ganar por paliza a Manuel Rosales, por cierto, en diciembre del 2006 la reelección, bueno, se fue de frente hablando abiertamente de socialismo, que no lo había hecho antes, a crear su partido único, que no lo logró tampoco porque acabó con muchos, pero el PPT y Podemos y el Partido Comunista se quedaron por fuera. Luego el cierre de RCTV, que genera una reacción inesperada, ¿verdad? Y crea un movimiento estudiantil que no existía y que termina con la derrota de un referéndum donde pensaba hacer todo lo que quería, ¿no? Eso fue una serie de errores de Hugo Chávez. Eh, el padre de todo esto y el mentor, digamos, y líder de Nicolás Maduro. Yo creo que Maduro, obviamente, con lo del 2015 también probablemente pensaba que no iba a ser ese el resultado de las parlamentarias, aunque bueno, también luego le dio la vuelta para no tener una asamblea en contra. Pero
evidentemente se equivocan todos, se equivocaron en otros regímenes dictatoriales y se equivocan aquí. Y como tú dices, hay que aprovechar eso. Ahora, para seguir haciendo, si digamos, pronósticos, ¿qué crees tú que son los siguientes pasos, digamos, en este mes de abril o en estas próximas semanas de Manuel Rosales? O sea, ¿usted crees que lo veremos reunido con María Corina pidiendo más abiertamente? Porque sí lo ha dicho, ¿no? Y lo decía en una entrevista nueva en El País, de que si la candidatura de María Corina se abre, yo se la doy, se lo ha dicho ahí, pero todavía creo que le falta un poco más de accionar. Esa entrevista de Stalin González, la que escuché, que supongo es la que tú dices con Shirley Barnaghi, Ujú. también sonaba un poco prepotente. Eso de que, bueno, esto no es una pregunta ya, esto es mi suposición, eso de que no participan en las primarias porque, bueno, creo que esa nunca la van a responder más transparentemente, pero eso de no participar en las primarias porque había demasiados candidatos, eso no tiene ningún sentido. O sea, Sí. en las primarias puede haber 25 candidatos, mejor que los haya, ¿no? Y lo que decían de que Un Nuevo Tiempo fue el partido que más apoyó las primarias es literalmente lo contrario. O sea, Sí, a ver, no hay que entrar en una diatriba, porque de nuevo, mis enemigos no están ahí. O sea, yo no considero a Manuel Rosales un enemigo ni a los compañeros de Un Nuevo Tiempo, para nada. Creo que es un político que ha logrado, ha demostrado que tiene unos instintos de supervivencia gigantescos, ¿no? O sea, con una trayectoria de supervivencia política enorme. Y lo que decías tú, no es, a ver, o sea, Manuel Rosales es el líder de un partido que ha estado en el G4, que estuvo preso, ha sido perseguido por el régimen también. Es decir, yo creo que tiene un historial de político que está ahí para ser revisado y no es mi enemigo, ¿no? ¿Qué creo que Manuel Rosales debe hacer? Bueno, cumplir con la palabra que dijo en su evento público al día siguiente de inscribirse y en la entrevista en El País, que es que si se logra un nombre por la unidad, él pone la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a disposición de este nombre, listo. Entonces, hoy hay un nombre, es Corina Lloris, ¿no? Bueno, no se puede inscribir porque el régimen no le da la gana, ok, tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, vamos a ver cómo transcurre el tiempo. Ahora, lo interesante de todo esto es que el liderazgo no lo tiene Manuel Rosales. Manuel Rosales lo que logró fue inscribir su candidatura, pero el liderazgo lo tiene María Corina. Y la pregunta ahí es a María Corina, en este tiempo que efectivamente tenemos y que muy bien, de manera muy estratégica has ganado, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Y yo creo que la respuesta, digamos, es muy obvia. Organización, 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 organización. Organizarnos para un evento electoral y organizarnos para poder juntar las fuerzas de la sociedad democrática que puedan de manera no violenta presionar para lograr la transición. Y esto de nuevo suena como muy abstracto, ¿no? Y es como, pero es llamar a la calle. No, fíjate que tú decías una palabra que me encanta, que es manifestarse. Yo sí creo que tenemos que manifestarnos, hacer evidente, manifiesto, que la enorme mayoría de la sociedad venezolana no solo es que repudia el régimen, es que quiere un cambio efectivo hacia una transición a la democracia. Ahora, ¿cómo logramos que esto se manifieste, sea manifiesto? De manera, o sea, hay demasiadas maneras, o sea, hay demasiadas maneras de hacer esto. No es solo salir a la calle, eso es una manera. Yo lo que creo es que ahora toca este ejercicio, que es ver cómo organizarnos más para hacer manifiesto que la enorme mayoría de Venezuela está detrás de la candidatura de María Corina por una transición a la democracia y que todo el régimen, todo el chavismo lo pueda ver y que efectivamente aquí hay un liderazgo de María Corina con el que se puede negociar, con el que es un liderazgo racional, maduro, que está dispuesto a dar condiciones, que está dispuesto a tener garantías internacionales para una transición en paz hacia la democracia. Y ese es el objetivo que tenemos, una transición en paz a la democracia. Fíjate que la propia María Corina lo dijo
en la rueda de prensa que dio luego de este día de las candidaturas. No me recuerdo el día exacto, pero fue el día siguiente de la inscripción de las candidaturas. Y ella decía, hasta el final hasta que logremos una elección transparente, legítima, que pueda elegir el liderazgo de Venezuela hacia la transición que todos queremos. Yo estoy de acuerdo con esto. Y bueno, a construirlo, pues. Sí, Manos a la obra. sí. Para hablar un poco más de Manuel Rosales, ¿no? Que quería como detenerme un poco en él, dado que, bueno, ha retomado el protagonismo. Una cosa que estuve pues, simplemente echando un ojo hoy es las encuestas de las primarias, ¿no? Y antes lo mencionaba por encima. Bueno, Manuel Rosales, como decíamos, se suponía que iba a participar en las primarias. Lógicamente, es gobernador del Zulia, es líder, digamos, perenne de un nuevo tiempo. Y bueno, eh, creo que sí salió reforzada su figura o su posición después de las elecciones regionales del 2021, ¿no? Claro. Retomó un poco esa postura bueno, de líder luego de esa derrota del 2017. O sea, realmente resurge luego de ese episodio en los que no solo, por un lado, sale derrotado y por otro, bueno, para quienes no votaron por él, pues seguramente lo vieron como un error, un poco como una traición que participara en la elección luego de que ilegalmente sacaran a Juan Pablo Guanipa, ¿no? En todo caso, se empieza a hablar de las elecciones primarias, se empiezan a organizar, eh, aparecen los nombres que terminaron en la boleta, al igual que otros dirigentes como Manuel Rosales y Enrique Capriles, ¿no? Y entonces aquí hay una lista de estos en Wikipedia, de diversas encuestas que se hicieron de cara a las primarias y podemos discutir la calidad o no de las encuestas y los números que tienen, pues demuestran que obviamente unas no eran del todo serias. En todo caso, el porcentaje más alto de Rosales es 15,5% en una encuesta de hace más de un año, de febrero del 23. Eh, sí, de Datincorp. Manuel Rosales tenía 15, 16% tenía Benjamín Rauseo, el conde de Guácharo y 25% María Corina. Luego en otras encuestas Rosales tiene 13, luego aparece con 12, luego baja 9, 7, se mantiene por ahí en 9 y la última, que creo que es respetable, que es Delfos, junto con la UCAP, que la hacen en junio del 2023, o sea, 4 meses antes de las primarias, pero antes de que se anuncie de que él no participará, o sea, todavía por eso lo colocaban, saca 7,8%. Con Capriles también con 7 y María Corina con 39%, ¿no? Luego, obviamente, las encuestas mientras se acercaban mostraban más porcentaje a María Corina, todavía Capriles siempre estando de segundo, porque el retiro de Capriles es bastante tardío, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que como dices tú, realmente, más allá de lo que pueda hacer Rosales, al final la palabra sigue estando con María Corina. Y Rosales también, obviamente, tiene que darse cuenta, si es un candidato legítimo de oposición que no tiene mayor apoyo a nivel nacional, que tiene esas dudas entre la población y que incluso en un momento, digamos, donde mucha gente hubiera podido mencionarlo a él, no lo elegían, querían algo diferente, bastante diferente a lo visto en los últimos años en la candidatura de María Corina, ¿no? Y creo que eso es, bueno, fundamental. Incluso si estuviéramos en un país más normal, ¿verdad? Y María Corina decide a última hora no lanzarse y queda como candidato una persona que no pasaba del 10% del agrado entre la oposición, bueno, que tienes mucho trabajo que hacer para ganar. O sea, imagínense Total. que Donald Trump se retira o le pasa algo y no puede ser el candidato y de un día a otro queda Nikki Haley repentinamente como la sucesora. O, no sé, Ron DeSantis. Bueno, a usted le fue muy mal en las primarias. Tienen que trabajar bastante para ganar todos los seguidores de Donald Trump. Claro. Y lo mismo Rosales. Esos 2 millones que sacó María Corina en las primarias, María González no los tiene el día de hoy. Tiene que empezar por ahí, por sumar, porque él no tiene apoyo, ¿no? No, total. Y bueno, de nuevo, precisamente por la trayectoria de Manuel Rosales, es que yo confío en que él va a tomar la mejor decisión, que es no lanzarse por un abismo digamos, quedar para la historia como
un traidor que se juntó con el régimen. Yo esto no lo veo en su trayectoria, precisamente porque es un sobreviviente. Y como un sobreviviente, y es un buen sobreviviente, yo lo que espero es que tome la mejor decisión oportunística en el momento, que es lo que yo creo que hizo en la inscripción de la candidatura, y que su mejor opción oportunística en este momento va a ser poner su tarjeta a disposición de María Corina, y eso le va a permitir tener un margen de negociación. O sea, justo lo que él quiere, va a ganar con la jugada que hizo, y está bien. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que reme para este lado, ¿no? Para el lado hacia la transición de la democracia, y no reme hacia otro lado. Que de nuevo, yo no creo o sea, yo personalmente no creo en esta interpretación de que él haya negociado para lavarle la cara a Maduro y entregar el país. Puedo estar equivocado, no lo veo como algo absolutamente imposible tampoco, pero no lo creo. Sí. Yo creo que es más la jugada oportunista. Pero sí te digo algo, José, y lo comentaba de manera de chiste, pero lo digo en serio. Si por algún motivo, en cualquiera de las interpretaciones, porque es irrelevante la interpretación, Manuel Rosales gana la elección, digamos, olvidémonos cómo llegamos acá, pero imagínate, o sea, no olvidémonos, sino no pensemos qué es lo que tiene que pasar de aquí a allá, sino estemos el día de la elección. Manuel Rosales gana y lo reconocen y se pone la banda presidencial y toma el poder en Miraflores. Yo no es que firmo ese escenario, es que salgo a celebrarlo en las calles, porque es ya el comienzo de una transición que obviamente no es la transición ideal que uno quiere, pero es la salida de Maduro del poder de una manera pacífica que va a obviamente tener unas dificultades, unas complejidades extrañísimas el proceso de transición, pero es un proceso de transición, ¿no? Entonces, el punto de la interpretación de entregarse no es, o sea, yo sí creo que hay gente que está en contra de Rosales, punto. Yo no. O sea, mi miedo es que no pueda ganar, o sea, que no pueda efectivamente tener el impacto en la jugada oportunista que él creía, que de nuevo es lo que yo creo que él está viendo ahorita. Y por eso pondrá su tarjeta y el esfuerzo a disposición de María Corina. Pero si Maduro sale y entra Rosales, pues comenzó la transición y luego Sí, seguiremos. sí, claro, yo lo que estoy de acuerdo, ¿no? Creo que mucho de eso, de lo que ha pasado, ha sido muy gris y no necesariamente tiene que ser una traición. O sea, esas negociaciones, por lo que sea, no lo convierten necesariamente en un aliado de Maduro, eh, sino, bueno, en una persona que sigue estando ahí en un limbo que puede terminar siendo muy útil, ¿no? Y yo lo que sí creo, también hablando ya de pronóstico, es que yo creería que al final eh, Rosales va a ser, digamos, la única opción de la oposición, ¿no? Eh, o sea, me equivoqué la semana pasada y me sigo sorprendiendo que la candidatura de la MUD siga viva. Pensaría que al final no va a llegar al 28 de julio, ¿no? O sea, pensaría que al final la negociación, la presión, como lo queramos llamar, o por alguna otra, o porque aparezca este Luis Ratti en el Tribunal Supremo de Justicia diciendo que Edmundo González lo amenazó, lo que sea, pensaría que al final lo que al menos en el mejor de los casos nos va a forzar a hacer el chavismo es, bueno, decidan si votan por Rosales o no, pero no vamos a dejarle otra opción, a menos de que se estén viendo muchas divisiones reales de que, bueno, 30% de la población va a votar por la MUD y 20 por Rosales y entonces Maduro gana con 31. No Claro. creo que lleguemos a ese escenario. Entonces, de nuevo, siendo, no sé, pesimista un poco, pero creería que casi el mejor escenario es Rosales. Y de nuevo, si es Rosales, es Rosales. O sea, si es el candidato de la oposición, plenamente respaldo, pero pensaría que ese escenario en el que María Corina le levanta la mano a un candidato que no es Rosales y que va por la MUD, lo veo como complicado, ¿no? Pero bueno, eh, habrá que ver cuando sigamos pasando estas distintas etapas, ¿no? La ventaja es que tenemos tiempo, y de nuevo, no es simplemente el tiempo por el tiempo, es el tiempo para cambiar
la balanza de poder relativo entre las partes para poder tener mejores condiciones o la mejor condición, ¿no? Digamos, la mejor condición es que María Corina sea la candidata, eso lo veo bien, bien complicado, pero si el proceso de coordinación de las fuerzas democráticas del país avanza y aumenta nuestro poder relativo bajo el liderazgo de María Corina, pues estaremos en una mejor posición para que no sea, como dices tú, solo que el régimen sea quien elige el candidato, sino, de nuevo, al aumentar el poder de las fuerzas democráticas, entonces se puede imponer distintas condiciones en la negociación política. Yo no creo que la única opción que quede para la transición, las elecciones en Venezuela, sea votar por Manuel Rosales. No estoy diciendo que si sucede hay que boicotear la elección inmediatamente, eso no es lo que estoy diciendo, pero lo que sí digo y lo creo firmemente es que no va a depender, es decir, no, si dependiese del régimen, sin duda alguna, eso es lo que ocurriría. Pero es que depende de María Corina y las fuerzas democráticas del país. Porque no estamos a merced de lo que el régimen diga. O sea, el esfuerzo de coordinación de las fuerzas venezolanas es para aumentar nuestro poder y poder imponer desde el aumento del poder condiciones en el proceso político. Entonces, al haber ganado tiempo, ganamos la posibilidad de mejorar las condiciones de este evento, dentro de las cuales obviamente está que el candidato sea el candidato elegido por María Corina. Entonces, va a ser un desafío interesante ver cómo María Corina puede aumentar su poder para poder imponer el candidato. Si no logra hacer esto, es porque no pudo aumentar su poder para hacerlo. Entonces, es ahí donde hay que enfocarnos, en aumentar el poder más que en la discusión teórica o no. Aumentemos el poder para poder tener esta negociación más efectiva en este proceso, que obviamente es una negociación con el régimen. Sí. Pero bueno, hablando de Rosales, bueno, lo hemos mencionado mucho, obviamente, de su trayectoria, ¿no? Y de esa supervivencia que tú decías. Manuel Rosales fue alcalde de Maracaibo en 1995 con Acción Democrática, ¿no? Que era su partido, y obviamente en el 95, bueno, ya estaba empezando la caída de Adeco Pey, ya había ganado la elección Rafael Caldera, pero bueno, seguían siendo todavía bastante fuertes. Pierde por primera vez la elección a la gobernación del Zulia en el 98, pero sigue siendo alcalde. Luego funda un nuevo tiempo, básicamente de la mano de la llegada de Chávez al poder. Se sale de Acción Democrática y es gobernador del 2000 al 2008 del Zulia. Obviamente en ese periodo salta, digamos, a la palestra nacional, que creo que tenía poco reconocimiento a nivel nacional, pero cuando llega la elección del 2006, si no me equivoco, solo él y Morel Rodríguez eran candidatos opositores, ¿no? La oposición había sido arrasada en las elecciones regionales del 2004, que se dio poco después del referéndum del 2004, donde se gritó fraude, y Cuando luego dicen había. que eran candidatos que solo eran gobernadores, Solo o eran sea, gobernadores, sí. Sí, cuando llega fueron los únicos que ganaron. correcto. O sea, Sí, solo Morel Rodríguez y Manuel Rosales ganaron por la exacto. oposición en el 2004. Y habla muy bien de Manuel Rosales, ¿eh? O sea, Sí, claro, habla muy bien de su fuerza en el Zulia, porque los demás fueron, es claro, difícil. ya, Ganar 2004 era difícil. correcto, y Digamos, una fue fuerza similar era Enrique Mendoza en Miranda y perdió. O sea, correcto, correcto. Sí, y pierde Salafeo en Carabobo, por ejemplo, o sea, que eran los caudillos regionales, ¿no? Que tenía la oposición. Pero bueno, Manuel Rosales se mantiene y eso obviamente lo potencia hacia esa elección presidencial, donde recordemos, la oposición venía de gritar fraude en agosto del 2004, aún así llamar a votar en el 2004 por las regionales, llevarse esa derrota donde también algunos gritaron fraude, más allá de que probablemente no lo hubo, aunque hubo ventajismo, pero bueno, ese es otro tema histórico. Y luego en el 2005 se dan las elecciones a la Asamblea Nacional, que la oposición eh, ya activamente llama a la abstención, ¿no? Llama a no votar. El chavismo la gana en pleno. eh, y bueno, en el 2006, después de, digamos, una serie de fracasos, participando o no, se empieza a dar esta reconstrucción de la oposición, que creo que también es importante recordarlo, y se dio, con la debilidad del momento, se decide la candidatura presidencial por una encuesta, una serie de encuestas.
con Julio Borges, en ese momento líder de Primera Justicia, había sido diputado, pero hasta el 2005, con Teodoro Petkov, obviamente largo histórico dirigente, digamos, de la izquierda venezolana, periodista, en ese momento ya tenía el periódico Tal Cual, y Manuel Rosales, ¿no? Y en esas encuestas sale ganador Manuel Rosales, tranquilamente Borges y Petkov lo apoyan y se da la campaña, digamos, de Atrévete, que se hizo famosa, donde Mi negra. también... ¿Cómo? Mi negra. La tarjeta Mi Negra, exacto, la propuesta que todavía el otro día alguien la mostraba en este meeting, la tiene 18 años guardada en su cartera ese señor, Wow. pero pierde y bueno, y obviamente ahí no empiezan, pero sí es interesante recordar que esa elección que Manuel Rosales pierde por paliza, o sea, algo así como 62 a 36 fue el resultado. Bueno, ya había gente diciendo que también hubo fraude ahí, ¿no? Eh, pero la oposición empieza a embarcarse por otra ruta más electoral y que poco a poco dio ciertos éxitos. Pero bueno, como decía, Rosales fue gobernador hasta el 2008, luego cambia, digamos, porque tenía un límite de periodos, se lanza a la alcaldía de Maracaibo, que hasta ese momento lo tenía Pablo Pérez, que recordemos era como su sucesor, digamos, como Manuel Rosales como el mentor de Pablo Pérez, aunque Pablo Pérez ahora es militante de Primera Justicia, ¿no? Y con un perfil muy bajo. Eh, Manuel Rosales gana la alcaldía de Maracaibo, pero en ese momento es cuando empieza a ser perseguido y es forzado bueno, a abandonar el país, ¿no? Por una persecución de corrupción. Y Manuel Rosales deja un poco la vida política venezolana porque pasa 6 años en Perú, ¿no? Y ese es el momento en el que Pablo Pérez se convierte un poco en el referente de un nuevo tiempo y del Zulia, porque fue gobernador del Zulia y fue candidato presidencial de un nuevo tiempo en el 2012, pierde las primarias con Capriles, luego regresa a Manuel Rosales, y creo que esto es importante aclararlo un poco, porque en medio, digamos, de las sospechas de Rosales, escuché a mucha gente decir la semana pasada que Rosales vuelve del exilio a ser candidato, ¿no? Vuelve libre, ¿no? Como, ¿qué pasó ahí? De repente le cayó, no, vuelve y Manuel Rosales pasa más de un año en prisión, en el helicoide, o en Ramo Verde, perdón, No, 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 en el helicoide. en el helicoide. Él vuelve y recuerda, hay unos videos ahí, digamos, un poco cringe, ¿verdad? Con su discurso de regreso y llega apoteósicamente al aeropuerto de La Chinita, pero es detenido y pasa más de un año en prisión. O sea, no es que negocie su regreso al país. Luego sale de prisión en diciembre del 2016, pero también es cierto que, más allá de cómo se ha dado y que lo decía en la entrevista en El País, una negociación como tantas se han dado, eso es cierto. O sea, en Venezuela ha habido centenares de presos políticos que negocian y son libres, ¿no? Uno de esos fue Rosales y creo que esa liberación como tal creo que no tiene mayor sospecha. Luego se da este episodio en el 2017 donde Juan Pablo Guanipa había tomado, digamos, la fuerza para ser, digamos, el principal dirigente del Zulia, gana la gobernación y Rosales es habilitado y vuelve a ser candidato y digamos que eso es lo que genera más sospechas, pero bueno, pierde y como dices tú, sigue sobreviviendo y reinventándose, digamos, y vuelve a la gobernación del Zulia en el 2021-22, ¿no? 13 años después de haberla dejado. Entonces, evidentemente es una trayectoria pues que viene desde Acción Democrática del siglo XX hasta ahora estos tiempos tardíos del chavismo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de nuevo, no, no solo es su trayectoria de los cargos de elección popular que él tuvo, sino de su partido político, de un nuevo tiempo, que ha sido una fuerza, digamos, obviamente con una fuerza en el Zulia muy, muy marcada, pero con liderazgos nacionales también, ¿no? O sea, eh, liderazgos que ya hoy no están en un nuevo tiempo, pero que estuvieron en un nuevo tiempo mucho tiempo, del Solórzano, Gerardo Blay, bueno, el propio Stalin no es del Zulia, o sea, no, no es solo un partido regional, ¿no? A pesar de que su fuerza sea principalmente en el Zulia. Sí, no, Y, uh-huh, no, y no, que también, aunque fue medianamente breve, pero entre el 2007 y 2008, quizás hasta 2009, Un Nuevo Tiempo es el mayor reclutador de esa generación de estudiantes del 2007, ¿no? claro. Que mencionábamos. O sea, Freddy Guevara
empieza siendo militante un tiempo porque Leopoldo López lo fue también Sí. brevemente, ¿no? Antes de fundar Voluntad Popular. O sea, hubo un momento que se amplía bastante el partido intentando tener ese carácter más nacional, o sea, dejando un poco la etiqueta de zuliano. Eso dura, al menos ese momento de apogeo, si se quiere, dura poco porque luego muchos dirigentes conocidos migran a Voluntad Popular. Ricardo Sánchez fue el otro que también se unió a un nuevo tiempo en aquellos días. Pero bueno, aún así se ha mantenido obviamente el partido y bueno, y ahí está otra vez en el Zulia y en otras ciudades del país donde también tienen alcaldía, ¿no? Y muchísimos concejales, legisladores estadales. Es decir, o sea, es un partido importante de los últimos años en Venezuela, de los últimos 25 años, y estuvo en el G4 desde el 2015 para acá. Bueno, no sé cuándo nace oficialmente el G4, pero el G4, que es esta conformación de los 4 principales partidos de la oposición, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, son los partidos que están detrás de todas las decisiones de la Asamblea Nacional, lo que implica todo el interinato. Es decir, no es que Manuel Rosales estaba fuera del interinato, estaba dentro del interinato, discutiendo las decisiones estratégicas del interinato con Juan Guaidó, con Leopoldo López, con Julio Borges, con Henry Ramos Ayub. Es decir, o sea, no es un fantasma, como creo que no, la palabra no es fantasma, pero no es un outsider, no Sí, sí. es alguien que está llegando de la nada. Y ojo, que María Corina es mucho más outsider Sí, y María Corina dice que gana las primarias porque es una reacción en contra de esta política, ¿no? y que es De este, cierto. obviamente, es cierto, O sea, obviamente. Sí, sí. Y por eso, ¿quiénes están celebrando la candidatura de Rosales? Simplemente militantes de Un Nuevo Tiempo. O sea, no hay un apoyo popular a la candidatura. Y de nuevo, mi confianza es en que Manuel Rosales lo vea, no quiera pasar a una condición desfavorable hacia el final de su vida y se junte al ganador que va a ser la transición democrática y en el liderazgo de María Corina. sí, con eso de Un Nuevo Tiempo, como parte del G4, Enrique Márquez, que luego fue apartado del partido, luego fue rector del CNE y ahora es también candidato presidencial, pero fue vicepresidente de la Asamblea Nacional en el primer año después de que se ganan las elecciones de 2015. O sea, el presidente era Henry Ramos Ayub, el vicepresidente, primer vicepresidente Enrique Márquez. Y en el 2017, no, perdón, En no, el, en el en el 2018 es El Omar 18, Barbosa, el exactamente. presidente de la Asamblea Nacional. O sea, el turno de Un Nuevo Tiempo para dirigir la Asamblea, primero fue Ramos Ayub por AD, segundo fue Julio Borges por Primera Justicia, tercero fue Omar Barbosa por Un Nuevo Tiempo, que creo que todavía Omar Barbosa es formalmente el secretario general de la plataforma unitaria, ¿no? O sea, es como el coordinador, eh, bueno, general, el centro, el vocero, ¿no? De la Y a menos plataforma. de que esté muy equivocado, él sigue estando en Un Nuevo Tiempo. Sí, Exacto. correcto. Correcto. Y yo, bueno, no sé también, Gerardo Blade, como lo mencionabas, no sé si él se apartó del partido. Creo que eh, está pasado, pero sí. bueno. Pero bueno, por muchos años él sí siguió, ¿no? A pesar de la salida de López, como lo dijimos un tiempo, Gerardo Blade sí se mantuvo. Y bueno, para ir un poco redondeando y cerrando el episodio, algo que menciona Rosales en esa entrevista y que creo que también es otra de eh, bueno, de las cosas que hay que pensar, es que él, si ganaría algo, obviamente, es que este tiempo que hay entre la elección y la toma de posesión, ¿no? Que yo creo que también es como un último recurso del chavismo decir, bueno, en caso de que perdamos, de que se cometan esos errores que nos lleven a perder, bueno, hay un tiempo ahí completamente irracional e inusitado, ¿verdad? Que no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo, que tú pases 6 meses como presidente electo, pero bueno, que le daría un tiempo, que sería un tiempo verdaderamente extraño, ¿no? Y que hay que imaginar lo que eso puede ser, como decías tú, bueno, gana Manuel Rosales, celebramos con él, nos atrevimos, todos tenemos la tarjeta minegra otra vez envueltos en la pasión de la chinita, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa el 29 de julio? ¿Qué pasa el 31 de julio? El 7 de Ah, agosto?
Yo sea, celebro cuando tome Miraflores, no, bueno, no cuando, o sea, no cuando gane, claro, gana, te pone la banda y entra Miraflores, cierra la puerta, ya está, ok, o sí, sea, ahí, o sí. sea, sí, Pero no, bueno, estoy de acuerdo. Ojo, también es demasiado importante esto que lo decíamos al principio. Todas estas cosas que son tan antinaturales son buenas que sean tan evidentes, porque es que lo que está ocurriendo a la gente se le olvida porque, digamos, la estrategia del régimen es que se nos olvide, pero es que en Venezuela no hay ley, no hay constitución, no existe ninguna normativa que se cumpla, que no sea la voluntad de la cúpula gobernante. Entonces, es evidentemente una negociación o sea, todo este proceso es una gran negociación con el poder. ¿Y qué determina el resultado de una negociación? El poder entre las partes, la diferencia del poder entre las partes. Y por eso una elección es tan importante. Y con esto me gustaría terminar la idea de hoy. La elección que tenemos este año es una oportunidad que no podemos desaprovechar como sociedad democrática en Venezuela. Tenemos que aprovecharla al máximo. Y de nuevo, ¿por qué? Porque es un día de coordinación de millones de personas en un objetivo. Y que todo el mundo sabe que un día va a poder hacer algo que es manifestar un apoyo, manifestar una voluntad, una convicción, que eso se puede encauzar hacia lograr la transición. Pero es en esto, es desde la política y no desde la legalidad que tenemos que ver este evento y aprovecharlo al máximo con esa misma lógica. así es. Bueno, creo que en esa nota podemos despedirnos para dejar el ánimo alto medianamente. Y bueno, y seguiremos viendo la situación. Obviamente, en tendencia irreversible queremos conversar de otros temas, los tocaremos del mundo. Volveremos con Venezuela, obviamente, antes de julio, seguramente varias veces antes de la elección en julio, pero sí nos parecía pertinente, bueno, regresar, ¿no? Un poco a la patria en este momento luego de eso que se dio. Así que bueno, recuerden que nos pueden escribir a tendenciairreversiblepodcast@gmail.com y seguirnos en Twitter en tenirreversible, @ten irreversible en Twitter. Daniel, tu despedida, tu última palabra. Muchísimas gracias, José. Gracias a toda la audiencia y nada, para adelante que yo creo en Venezuela y que la transición está más cerca de lo que nos imaginamos. Muy bien, muchas gracias Daniel y bueno, atreverse entonces, atreverse en este 2024. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.